lo electoral no deja de ser tema lo que ocurrió la semana pasada y fue la propuesta, la terna enviada por parte de Presidencia para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 3 mujeres. El presidente ya había adelantado la intención de que una mujer ocupe un lugar en la Suprema Corte, pero ahora ante la inminente, ya salida aprobada del ministro Arturo Saldívar, pues tiene que llegar una de esas 3 que pues dicen muy allegadas a la Cuarta Transformación. Pero para hablar de eso y del proceso que viene, yo le agradezco mucho al abogado José Mario de la Garza para estar con nosotros, contacto vía Zoom y charlar de este tema. Abogado, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Muy bien, muy buenas tardes, Michelle. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio esta tarde. Gracias. Abogado, primero una pregunta que me parece prioridad para aquellos que todavía estén confundidos. ¿Está bien que se envíe una terna que lo envíe el presidente? ¿Y está bien que la terna esté congregada o la conformen mujeres allegadas a una corriente política, a un grupo político? ¿Cuál es su opinión? Bueno, el presidente de la República, conforme a la Constitución, tiene la facultad de enviarle al Senado de la República una terna. No tienen que ser mujeres solamente o hombres, inclusive puede haber una terna mixta. Un comentario inicial, digamos que está bien que se mande una terna de puras mujeres, porque si recordamos cómo está conformada la Suprema Corte, pues hay menos mujeres que hombres en la integración. Ahora, ¿cuáles son los perfiles que se tienen que enviar? Pues tú tendrías que pensar que las personas que van a ocupar el cargo de ministras, pues tienen que tener una trayectoria vinculada con los temas constitucionales, con los temas de juicios, de amparos, una trayectoria, digamos, que las vincule a esa experiencia de saber juzgar, de saber resolver asuntos y de tener autonomía, es muy importante, y también una independencia. Es trascendental señalar que no es que le debas nada al presidente de la República. Esta idea que ha manejado el presidente de decir voy a mandar personas que me tengan lealtad y que tengan que votar conforme a los intereses de la Cuarta Transformación es un gravísimo error y además una, digamos, violación a esta idea de la división de poderes. Las ministras, una vez designadas, no le deben nada al presidente, tienen que actuar con autonomía y con independencia y tienen que actuar conforme a la Constitución. Entonces esta idea de decir voy a mandar a mi gente para que me voten a mí a favor y para que mis asuntos se resuelvan bien, pues rompe con esta idea de división de poderes y de la autonomía del Poder Judicial. Sí, abogado, hay que recordar a la gente que estamos hablando de Berta María Alcalde Luján, estamos hablando también de Lenia Batres Guadarrama, y ya con los apellidos la gente sabe identificar a quién nos referimos, y a María Estela Ríos González, que fue también exhibida además recientemente, pues en muy buenos y fuertes aplausos al presidente, una imagen que circuló ahí en redes sociales. ¿Y por qué le hago la pregunta si es correcto o no es correcto? Porque este mismo ejemplo sobre México lo vemos en Estados Unidos. Recientemente vimos a un Donald Trump eligiendo a sus ministros de la Suprema Corte. Hemos visto también al demócrata Biden eligiendo también quién lo va a representar. Ahora la pregunta, y regresando, digo, no significa que eso esté bien o mal, pero para hacer un comparativo nada más con nuestro vecino país, ¿qué hubiera estado mejor, abogado? ¿Que se propusiera una nueva dinámica para elegir, tal como lo hacía el presidente recientemente en las mañaneras a través del voto popular? ¿O esta es una manera de ir dándole forma a eso que quiere de la Suprema Corte? Mira, vamos a ver cuál es el procedimiento que está actualmente en nuestra Constitución. El presidente manda esta primera terna que tiene que aprobarse por el Senado con una mayoría calificada. La oposición ya manifestó en diferentes medios de comunicación que van a oponerse a esta terna. Entonces, un supuesto que es muy factible que suceda es que esta terna sea rechazada. La Constitución dice, entonces, el presidente puede mandar una segunda terna, obviamente con otros nombres diferentes a la primera. Y entonces el Congreso vía el Senado vuelve a hacer este análisis y vuelve a hacerse una votación. Si se vuelve a rechazar la segunda terna del presidente de la República, entonces el presidente ya puede designar a cualquier persona, que cumpla con los requisitos, ¿no? Entonces parece ser que el presidente pueda mandar 2 ternas sabiendo que no se las van a aceptar porque no le van a alcanzar los votos con los votos de la oposición y finalmente acabe nombrando a la persona que él quiera. Eso es lo que está en nuestra Constitución y ese es el mecanismo. Se busca que cuando tú mandes una terna, pues que sí te la apruebe el Congreso, el Senado, para que haya realmente una intervención del Poder Legislativo y haya esta idea de participación de 2 poderes, ¿no? Pero finalmente la Constitución le podría dar al presidente de la República hoy por hoy la facultad de designar a una ministra o un ministro si le rechazan las 2 ternas. Eso es lo que está. Ahora,
Morena ha dicho, vamos a cambiar esto y vamos a establecer un mecanismo de voto para ver quiénes son los ministros o las ministras. Tendrían que reformar la Constitución, o sea, tendrían que proponer una reforma constitucional. Sí, esto ya no les va a dar tiempo, o sea, esto ya no hay manera que les dé tiempo. Ellos dicen, si ganamos en las próximas elecciones el Congreso y tenemos la mayoría, vamos a proponer una reforma constitucional que cambie el método y que nos vayamos al voto popular, que se ha dicho en todos los tonos que eso sería una aberración. ¿Por qué? Porque tú buscas que los jueces sean expertos en asuntos jurídicos, no que sean populares y que ganen una elección poniéndose en espectaculares, acudiendo a las colonias, repartiendo todo tipo de cosas para ganar una elección. Es muy diferente el político que quiere ganar una elección porque quiere ser un gobernador, un presidente municipal, a quien va a ocupar una función de juez para resolver unas controversias, ¿no? Entonces, se ha dicho que en México llevar eso a la justicia pues, sería meter una serie de asuntos muy delicados, ¿no? ¿Quién te va a financiar esas campañas? ¿A quién le vas a deber los favores? ¿Cómo te vas a comportar tú cuando ya seas juez? Entonces, pues realmente se ve que es muy complejo y ahorita no les va a dar tiempo de hacer eso. Entonces, ahorita lo que estaríamos esperando es que el Senado le rechace esta primera propuesta, que el presidente saque una terna adicional y probablemente veamos el año que entra, conforme a los tiempos, a un presidente de la República nombrando a un ministro o a una ministra que él quiera, que cumpla con los requisitos que están en la Constitución. Ese sería lo que yo espero que pase. Y al final, abogado, es que volvemos a que el presidente tiene la facultad, independientemente de los perfiles que se está proponiendo y de lo que pueda decir la oposición, él mantiene la facultad, es decir, puede seguir proponiendo. ¿Tiene alguna cantidad de posibilidades? ¿Es una segunda vuelta o simplemente es hasta que se decida o se vote por quién se queda? Son dos vueltas nada más. Esta primera, luego una segunda con otra terna. Sí. Entonces ahí va a haber 6 personas propuestas, no se la rechazan la segunda terna y automáticamente el presidente puede decir nombro o designo como ministro o como ministra de la Corte al abogado que yo considere, ¿no? Que cumpla. Lo que pasa es también cuál es el problema, que en la Constitución hay muy pocos requisitos para ser ministro. O sea, no hay un perfil perfectamente diseñado que diga que tienes que tener experiencia judicial, que diga cuántos años tengas de ser abogado o abogada, en fin, o sea, está muy ambiguo, está muy abierto. Y pues son requisitos mínimos de edad y de tener título de abogado y con eso puede ser ministro de la Suprema Corte. Una cosa que habría que reflexionar ahora que estamos viendo esto es que quizás valga la pena decir cuáles son los requisitos que se exigen para ocupar ese cargo y ponerlos, ¿verdad? Y establecerlos y ponerlos por escrito y dejarlos más claros, precisamente para lograr que los presidentes Andrés Manuel y los próximos o las próximas pues tengan más acotado el perfil. Ahorita lo tienen muy abierto. Si te fijas, en las 3 propuestas no tienen nada de experiencia judicial. Nunca han tenido ningún contacto con la vida judicial. O sea, son abogadas, pero su experiencia está en otros lados, ¿no? Y también lo vimos, abogado, con la salida del propio Arturo Saldívar, es decir, sin un argumento ahorita contundente que nos diga por qué él debía abandonar, sobre todo para estar a un paso de un proceso político, ¿no? Porque eso abre pie, además, imagínate abrir la votación también a los magistrados de la Suprema Corte, pues los vamos a ver a todos con una aspiración política, porque sabemos que al final quedan estos grupos políticos electos por ellos mismos. Abogado José Mario de la Garza, un placer platicar con usted esta tarde y permítanos estar en contacto más adelante para seguir analizando estos temas. Por supuesto, vamos a darle seguimiento y si quiere nos contactamos en las próximas semanas a ver cómo va avanzando el tema. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes, abogado. Un saludo y gracias por tomar la comunicación.